Hola chicos, bueno, a continuación les voy a describir brevemente cuál es la forma de realizar el ejercicio número 1 de la parte B del laboratorio número 4. Si ustedes lo habrán ya leído, lo que deben hacer es, a partir de la SAE 448, realizar las curvas de secado en capa delgada, ¿sí? Para distintos materiales. En este caso se propone canola, soja y trigo, a una velocidad de aire de 0,3 metros por segundo. Esta velocidad la vamos a utilizar para estimar algunos parámetros. Y lo que nos pide el ejercicio es que indiquemos en cada caso el tiempo necesario para alcanzar la humedad de seguridad, ¿sí? En función de las temperaturas que nosotros estemos utilizando para hacer el secado, ¿sí? Porque fíjense que para canola tenemos tres temperaturas de secado planteadas, para soja 2 y para trigo 3. Entonces, si nosotros vamos a secar, básicamente primero vamos a tener que considerar cuál es la humedad de recibo, ¿sí? Según la norma que tipifique la humedad de seguridad para canola, soja y trigo, ¿sí? Ustedes lo van a tener que buscar en internet. Y luego, si nosotros queremos secar, obviamente que vamos a necesitar las condiciones del aire ambiente que vamos a utilizar, ¿sí? En este caso vamos a utilizar unas condiciones ambientales que ya medimos previamente. Yo se las había pasado, no recuerdo ahora mismo si era para el laboratorio 2 o el 3, ¿sí? Pero vamos a utilizar esas condiciones ambientales. Así bueno, este sería el ejercicio que vamos a abordar. Eh, bueno, por último, bueno, analicen las curvas y demás. Entonces vamos al ejercicio en sí. Vamos al estándar de SAE, ¿sí? Por un lado vamos al 448 que nos dice que tenemos el secado en capa delgada para distintos materiales, ¿sí? Este estándar ya se los mostré. Nosotros vamos a trabajar con esta ecuación, ¿sí? MR o MAD igual a M puntual menos humedad de equilibrio sobre M inicial menos M de equilibrio. Esto ya nos quiere decir que vamos a necesitar calcular esa humedad de equilibrio a partir de una ecuación de isoterma, ¿bien? Del estándar ASAE 2435, ¿sí? Vamos a tener que fijar para cada uno de los materiales cuál de todas estas ecuaciones es la que corresponde. Bien, y luego tenemos la exponencial de menos k por t a la n, ¿sí? La de Page, esta ecuación, donde vamos a tener que estimar el parámetro k y el n, ¿sí? Para estimar esos parámetros k y n, nos vamos a ir a la tabla número 1, donde están tabuladas las distintas ecuaciones para calcular esas constantes, ¿sí? En el caso de canola, nos fijamos que tenemos una ecuación para k y una ecuación para n, ¿sí? Nos va a pedir la humedad inicial, ¿sí? Que nosotros en este caso lo que vamos a hacer es, si vamos a secar, sabemos por ejemplo que para canola, ustedes van a ver que la humedad de recibo es 8,5 en base húmeda. Entonces, yo lo que le propuse en el Excel que les voy a mostrar ahora es tener una humedad de 3 puntos por encima de la humedad de recibo, ¿sí? O sea que nosotros vamos a secar de una humedad de 11,5 aproximadamente en base húmeda a 8,5, ¿sí? Luego nos pide la temperatura, que va a depender del tipo de secado que estemos haciendo. Si tenemos canola, fíjense que tenemos a 30 grados, 49 y a 60. O sea que vamos a tener tres valores de K para cada una. O sea, vamos a tener un valor de K para cada una de esas condiciones de secado. Y B corta minúscula, ¿sí? Que es la velocidad, que en este caso son 0,3 metros por segundo. Bueno, similar para N, humedad inicial, temperatura y velocidad. Acá nos da la unidad en horas, ¿sí? Que vamos a necesitar para calcular el tiempo. ¿Mm? Fíjense en que puede haber diferencias. En el caso de soja, el tiempo va a estar en minutos y para trigo va a estar en segundos, ¿sí? Así que a la hora de confeccionar el Excel tengan cuidado en ese aspecto. Bueno, aquí debajo tenemos cuáles son las unidades y cómo se expresan las distintas constantes, ¿sí? Fíjense que humedad relativa en porcentual, ¿sí? Eso vayan chequeándolo y cualquier cosa me consultan. Entonces, este es el estándar respecto de la cinética de secado. Pero yo les comenté que vamos a necesitar la ME, ¿sí? Como ya ustedes saben, a partir del estándar de ASAE 245 podemos encontrar la ecuación que corresponde a nuestro material y los parámetros. Bien, entonces nos vamos hacia el final de la SAE y encontramos que, por ejemplo, canola, tenemos la parte de oleaginosos, canola, fíjese que nos dice que es la ecuación C. Para el caso de soja, acá, soja, la ecuación C también. Y para trigo, que está más arriba, wet, ¿sí? Es la ecuación número D. Bien, bien. Entonces vamos a necesitar la C y la D, C y D, Halsey y Oswin. Bien, los parámetros de las constantes los tienen debajo.
Muy bien, entonces vamos al Excel, propiamente dicho. En el Excel, por ejemplo, para canolas, les muestro un ejemplo, ustedes deberán hacer esto mismo para las otras dos muestras. La condición de aire ambiente está así, utilícenla ustedes también. Temperatura de bulbo seco 20 grados y 18 grados de bulbo húmedo. ¿Sí? Fíjense, acá tengo los 8,5 que establece la norma para residuo de canola. Como para canola necesitaba la ecuación de isoterma, la letra C, que es la de Halsey, me copié los valores de las constantes para esa ecuación de isoterma. La velocidad 0,3 metros por segundo y del estándar del secado en capa delgada me copié las ecuaciones para estimar los parámetros K y N para la ecuación de cinética. Bien. Humedades propuestas, fíjense, humedad final va a ser en base seca, ¿sí? La humedad base húmeda de residuo. Y para el caso de la humedad inicial, fíjense que le hice humedad final más 3%. Bien, acá está el 3. Bien. Entonces, a continuación lo que hice, previo a ir a la parte del ejercicio propiamente dicho de la parte de cinética, lo primero que hice fue estimar la condición de aire ambiente. ¿Sí? Bien, aquí tengo el valor de 20 y 18, lo calenté hasta 30 grados, luego a 40 y 9 y finalmente a 60. ¿Sí? Y la tabla que obtuve para esas mediciones, ¿sí? Es la que puse acá. ¿Sí? Fíjense cómo la humedad fue bajando, la humedad inicial del aire ambiente es de 82%, para la condición de secado 30 grados voy a tener 45,5, 16,4 y 9,7. Bien, entonces como tengo tres humedades diferentes, voy a tener tres humedades de equilibrio. ¿Sí? Entonces eso tengan cuidado. Entonces, para la condición de temperatura de 30 grados, la humedad de secado, ¿sí? De equilibrio es 45%, ¿sí? Como teníamos ahí en la tablita, acá. Fíjense que acá tengo 45,5. Entonces con esa humedad voy a calcular la humedad de equilibrio del grano de canola. ¿A partir de qué? De la ecuación del isoterma que extraje de la SAE. Bien, si se prestan atención acá, esta ecuación está con las tres constantes, ¿sí? Y la temperatura a 30 grados centígrados. Lo mismo para 49 grados centígrados, las tres constantes, ¿sí? Y la humedad relativa siempre, obviamente. Esto está expresado en decimal, fíjense acá, que está sobre 100. Y para 60 grados. Entonces acá tengo las tres humedades de equilibrio que voy a utilizar para la ecuación de cinética. Y a su vez calculé los parámetros de K y N para 30 grados, ¿sí? Fíjense que puse 30, la humedad inicial, la humedad inicial y la velocidad de secado, ¿sí? Para N lo mismo, temperatura, humedad inicial y velocidad, y lo mismo para 49 y 60 grados. Entonces, aquí tengo la ecuación completa del estándar de la SAE de cinética de secado. MAD o MAR, como figura en la SAE, igual a la humedad inicial, a la humedad puntual, perdón, menos humedad de equilibrio, dividido humedad inicial menos humedad de equilibrio. Y eso es igual a la exponencial de menos K por T a la N. ¿Sí? Entonces, lo que puedo hacer para estimar cuál va a ser el tiempo final de secado es decir, bueno, la humedad final de secado va a ser 9,28 en base seca. ¿Sí? Pero si yo voy a hacer la cinética de secado en humedad dimensional, necesito saber a qué corresponde ese valor. Entonces, humedad final para 30 grados centígrados debería ser la humedad puntual, ¿sí? Que en este caso, ¿quién va a ser? La humedad puntual va a ser la humedad final, ¿sí? Que es la humedad a la cual quiero llegar yo. Menos la humedad de equilibrio, ¿sí? Está. Dividido la humedad inicial, 12,28, menos humedad de equilibrio. Bien, entonces me dice que para 30 grados, expresado en humedad dimensional, la humedad final va a ser de 0,50. Para 49, 0,65 y para 60, 0,68. Entonces, ya teniendo esto, lo que puedo construir es una tablita para hacer la cinética de secado. Bien, entonces, yo en este caso puse el tiempo en minutos y el tiempo en horas, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan cuando empecé a comentarles el ejercicio, en el estándar de la SAE de cinética de secado me dice que para canola el tiempo debe estar en horas, ¿sí? Después de esto tendrán que verlo para soja que está en minutos y para trigo que está en segundos. Entonces, teniendo el tiempo en horas, digo cinética a 30 grados centígrados y planteo la ecuación exponencial de menos K. Menos K para, ¿cómo? ¿Qué menos K? Menos K calculado acá, ¿sí? Menos K por tiempo en horas, 0 horas, en este caso tiempo inicial, elevado a la N, ¿sí? El parámetro que calculé a partir de esta ecuación, ¿sí? Que está acá. Si ustedes hacen doble clic acá, van a ver horas, K
K y N. Bien. Y simplemente lo que hice, bueno, estando bloqueados las dos constantes, K y N, fíjense que está bloqueado, lo arrastré. ¿Sí? Y di un tiempo suficiente como para llegar a 0,50. ¿Sí? Entonces, el tiempo de secado a 30 grados centígrados equivaldría a unos 33 minutos. Lo mismo para 49, ¿sí? Nada más que bueno, esta vez usé los parámetros K y N estimados para esa temperatura, y lo mismo para 60. ¿Sí? Arrastré y fui hallando las distintas humedades que yo estimé, ¿sí? 0,65 y 0,68. Entonces, bueno, acá tienen que para 49 a mí, en mi caso, me da 26 minutos y para 60 me da 28. ¿Sí? Bueno, ustedes deberán hacer los cálculos y ver qué es lo que les da. Y aquí tienen graficadas las distintas ecuaciones. ¿Sí? La de 60, la de 49 y en este caso la de 30. ¿Sí? Bueno, ahí corroborarán que obviamente a mayor temperatura el secado es más rápido. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tomamos para aproximadamente media hora, ¿sí? Fíjense en que tengo 0,50 para la de 30, ¿sí? 0,61 para la de 49 y 0,50 horas la de 60 grados. Acá, 0,75. Muy bien. Entonces, con esto ya tendría más o menos como para resolver el ejercicio. ¿Sí? Así bueno, cualquier duda me consulta.